Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo de este manhwa. Espero que los anteriores capítulos hayan sido de tu agrado y si fue así te invito a darle like y suscribirte ya que eso me motiva a seguir creando contenido. Bueno, y sin más que decir, que disfruten del video. Continuamos con el prota diciendo que esa pluma había bloqueado su conciencia divina, y una voz le diría que si quiere obtener la habilidad dentro de la pluma necesitaba un sentido divino para abrirse paso y entrar. Yo le diré a su alumno que como maestro la tomaría para investigarla y debía tener la voluntad de cultivar duro y primero debía cultivar durante 10 años su poder espiritual y después le enseñaría hechizos como maestro. Yang sentiría, pero se sorprendería al escuchar que eran 10 años y con una voz temblorosa diría que haría lo mejor, después de 10 largos años. El prota, luego de salir de su reclusión y haber llegado al cuarto nivel del reino del alma naciente, diría que su velocidad no era nada mala y no le tomaría mucho llegar a la formación del alma, debía empezar a prepararse para ello. Y mirando hacia un lado diría que no sabía cómo estaba su discípulo. Yang Tiandong con una mirada cansada le diría que por fin se había despertado. Este llevaba 10 años enteros sentado sin moverse. El prota pensaría que su velocidad era buena ya que había llegado desde el primer nivel del establecimiento de la fundación hasta el sexto nivel, y le preguntaría que cómo se sentía después de haber cultivado esos 10 años. Su discípulo le diría que había aprendido mucho en esos 10 años de duro trabajo, y además se dio cuenta de muchas cosas. El prota, con una cara de pocos amigos, diría que él después de tantos años en reclusión no se había dado cuenta de ninguna verdad. Le diría a su discípulo que en ese caso podía salir y buscar una misión. Este se alegraría al escuchar eso. El prota le diría que recordaba que había una lista de contribuciones mensuales en el edificio de misiones de la secta y debía volver cuando se convierte en el número 1 de la lista, lo que dejaría impactado de su discípulo. Su discípulo, mientras era echado de la cueva por el prota, diría que solo Dios sabía cuánto tardaría en completar su tarea. El prota, mientras miraba la pluma carmesí, diría que finalmente se deshizo de ese tipo y de hecho no tenía que esperar a que su cultivo avance a la formación del alma, ya que podía desbloquearla en ese momento porque su conciencia divina había llegado al reino de la formación del alma. Mientras miraba la pluma diría que se había estado preparando durante 10 años para ese día y para mejorar su base de cultivo, y lo más importante era confiar en una cosa: la píldora de la mente divina, que estaba específicamente diseñada para alimentar la conciencia divina, y había 9 píldoras en total y cuando más se tomen más fuerte sería el efecto, y mientras tomaba las píldoras diría que su conciencia de alma naciente podía llegar al reino de la formación del alma. Y mientras sus ojos brillaban diría que ese elixir no era para nada malo ya que su conciencia divina se había mejorado en más de 10 veces. Y usaría su conciencia divina para analizar la técnica dentro de la pluma carmesí, lo que generaría una intensa luz que eclipsaría toda su cueva. En otro lugar, unos nuevos discípulos estarían yendo camino a la secta. Mofuchou, el cual estaba llevándolos hacia la secta, diría que era genial ser joven, y recordaba de cuando llegó por primera vez a la secta. También tenía ese entusiasmo y buen aspecto y ahora se dedicaba a reclutar a los nuevos discípulos. Todos los chicos de ahí tenían buen talento y además el reclutamiento era un trabajo bastante fácil. Desde las sombras alguien lanzaría un dardo, pero Mofuchou reaccionaría a tiempo y lo esquivaría. Este dardo se impactaría y generaría una niebla venenosa. Este le diría a todos los nuevos discípulos que retrocedan ya que había un ataque enemigo. Entre los arbustos saldría alguien a atacar, a lo que Mofuchou entablaría una pelea con este individuo misterioso. Este utilizaría su técnica de rayo abriendo una grieta en el suelo, pero el individuo misterioso esquivaría su ataque. Mofuchou sería atravesado por la espalda pensando que había sido descuidado al no intuir que había otra persona. Todos los nuevos discípulos se asustarían al ver cómo Mofuchou había sido derrotado.
El individuo misterioso diría que todos debían arrodillarse y no se muevan ya que habían atrapado a Mofuchou solo para vengarse y si interferían ninguno saldría con vida. Mofuchou con dificultad les preguntaría que quiénes eran mientras pensaba que ese golpe estaba justo al borde de uno de sus órganos vitales y no debía actuar precipitadamente. El hombre con el sombrero de paja le diría que espíritus malignos, celestiales y demonios fantasmas de la tierra solo podía decirle que se avecinaba una gran calamidad para su secta. En ese momento una gran nube de humo se generaría tras ellos. Una figura gigante imponente aparecería en escena, la cual sería el avatar celestial y terrenal del prota. Y con una mirada amenazante les diría que cómo se atreven a secuestrar y a lastimar a sus discípulos en sus propias puertas. Los intrusos muy asustados se preguntarían que cómo era posible que alguien se haga tan grande y se preguntarían si estaban alucinando. El prota diría que el poder de la ley del cielo y la tierra era verdaderamente poderoso y destructivo, pero sería difícil usarlo ahí ya que había otros miembros de la secta allí también y el tipo que estaba herido le parecía conocido, y se lanzaría al ataque en contra de los intrusos. Los discípulos se asustarían diciendo que ellos también estaban allí y los aplastaría si los pisotea. Los intrusos estarían retirándose intentando tomar un rehén para escapar, y mientras el prota lanzaba un inmenso golpe se preguntaría que si acaso no se preocupaba por los de su secta. Mofuchou diría que se detenga y no arrastre a los niños ya que eran inocentes, pero el prota pasaría a un lado con su tamaño original. Mofuchou diría que era una arma falsa, los intrusos tras él serían golpeados y desaparecerían en un segundo dejándolo desconcertado. Los discípulos dirían que al parecer alguien había ido a rescatarlos. Mofuchou diría que para derrotar a dos maestros del núcleo dorado en un instante, ¿quién más podría ser además de él? Le gritaría al otro guardia que qué demonios estaba haciendo ahí parado y que lo ayude con sus heridas en ese momento. Mientras tanto, en el palacio principal de la secta de Jade Puro, el maestro de secta estaría completamente inmerso leyendo su revista de hadas. El prota entraría en la sala derribando las puertas de una patada, lo que asustaría al maestro de secta eliminando la revista en un segundo. Tirando a los dos intrusos, el prota diría que le entregaría a esos dos que habían intentado secuestrar a Mofuchou. El maestro de secta al mirar los artículos que llevaban esos intrusos diría que esos artículos eran de la secta ortodoxa. El gran anciano que también estaba ahí diría que había adivinado correctamente y esas personas eran de la secta sagrada que hace 1000 años intentaron conquistar todo el mundo de cultivo. Del gran Yan diría que debido al asesinato de genios de varias sectas, la secta sagrada fue derrotada por la unión de varias sectas ortodoxas obligándolos a ocultarse en las sombras y recientemente habían empezado a capturar algunos genios de su secta. El maestro de secta diría que al parecer tienen mucha información sobre ellos y los discípulos que han tomado son todos genios y sospechaba que había un espía en su secta y tal vez todavía algunos después del culto del inframundo no habían sido eliminados e incluso alguno de los ancianos. El gran anciano diría que no podían sacar conclusiones precipitadas ya que esa secta demoníaca había estado escondida durante miles de años, pero de repente habían salido de la nada y sus planes debían ser enormes. El prota preguntaría que si habían cultivadores de la formación del alma o de la fusión del vacío en esa secta. El gran anciano le diría que era muy probable que tengan cultivadores de la formación del alma, pero no estaba seguro si tenían cultivadores de la fusión del vacío. Y le diría que no debían perder tiempo y él junto con el maestro de secta visitarían personalmente a las otras sectas ortodoxas para unificar su fuerza y mientras tanto dejaría la seguridad de la secta en sus manos. Le llegaría una notificación del sistema dándole dos opciones. La primera opción era rechazar la petición de desertar de la secta y obtendría como recompensa una píldora de retención de la juventud y la segunda opción era aceptar.
La petición continuando su entrenamiento y defendiendo la secta hasta que el maestro de secta y el gran anciano regrese y recibiría un manual de hechizos y un frasco de píldoras de cultivo del reino de la formación del alma. El prota pensaría que la píldora para retener la juventud era muy tentadora, y les diría que no había problema, lo que dejaría más tranquilos a ambos. Y mientras el maestro de secta y el gran anciano discutían sus planes, el prota diría que mientras no tenga que irse todo estaba bien. Después de 6 años, el prota había alcanzado el 5º nivel del reino del alma naciente y su esperanza de vida había alcanzado los 1080 años, y el prota diría que por fin había alcanzado los 1000 años. Y diría que porque después de tanto tiempo su discípulo no había regresado. Y se preguntaría que si acaso fue demasiado pedirle que alcance el primer puesto en la tabla de contribuciones mensuales, y revisaría las relaciones interpersonales para ver si estaba allí, y al revisar sus relaciones diría que no era de extrañar que no haya regresado, ya que su discípulo había sido capturado. Pensaría que era normal que cuando un discípulo era capturado su maestro debía ir a rescatarlo, pero de ninguna manera podía ir, y se disculparía con sus discípulos ya que no podía hacer nada para ayudarla y solo podía desear y rezar para que pueda renacer en una vida mejor. Mientras tanto, Yang estaría en una prisión estornudando ya que su maestro estaba hablando de él. El prota pensaría que aunque había elegido no irse, debería hacer algo. Como anciano de la secta no podía defraudar a la secta que lo había tratado tan bien, y recordaría que el maestro de secta sospechaba que había un espía entre los ancianos, y se preguntaría que si acaso había gente de la secta sagrada dentro de la secta de Jade puro, y lo sorprendería una notificación del sistema que le informaría que el anciano del pico de trueno era un diácono secreto de la secta sagrada y el espía de la secta de Jade. El prota, al mirar que era un diácono, diría que se escondió muy bien, y ahora te extrañar que era el único anciano que no tenía un aumento de favorabilidad hacia él. Cuando salvó la secta él había pensado que solo era frío, pero no esperaba que fuera un espía, pues se preguntaría qué debe hacer, si simplemente debía capturarlo o buscar pruebas, y tanto el maestro de secta como el gran anciano no estaban ahí y la única persona de confianza que conocía era. El prota le haría una visita a su maestra y le diría que había descubierto un anciano que trabajaba para la secta sagrada y le preguntaría qué debía hacer. Su maestra seriamente le preguntaría quién era. El prota le respondería que era el viejo daoísta inmortal del pico del trueno, y pensaría que no tenía ninguna evidencia y no podía exponer nada sobre el sistema que poseía, y si acaso debería inventar algo para poner en evidencia al daoísta del pico del trueno. Su maestra le diría que entonces debería eliminarlo. Y el prota confundido se preguntaría que si acaso tenían un rencor entre ellos, ya que ella ni siquiera se molestó en pedir pruebas y le pidió directamente que lo eliminara. Su maestra le diría que siempre había sentido que algo andaba mal con él, y si el prota lo decía entonces probablemente sea cierto. Le diría que no debía informar a los otros ancianos y solo debe ir directamente al pico de trueno celestial. El anciano del trueno diría que se sentía honrado al tener 2 ancianos visitándolo. El prota, mientras usaba su técnica de espada de 3 sombras puras, diría que le estaban dando un regalo de despedida, clavando el anciano a la pared. Le gritaría que qué significaba eso. El prota le respondería que alguien le había informado que él era el diácono secreto de la secta sagrada y recientemente muchos de sus discípulos talentosos habían sido capturados y él debía estar detrás de todo eso, y lo iba a eliminar en ese momento, a tomar venganza por todos sus discípulos talentosos que fueron secuestrados. Pero el anciano de trueno generaría una explosión inmovilizado al prota y escaparía con su técnica de 300 voltios de velocidad de rayo, pero al intentar salir de la secta sería rodeado con un rayo, y el prota utilizaría su técnica de gran tormenta eléctrica desintegrando el cuerpo del anciano. Su maestra se sorprendería al ver que era demasiado rápido, que ni siquiera pudo ver cómo atacaba, y si ella quisiera enfrentarlo no podría hacer nada.
el anciano del trueno, el cual solo quedaba su alma residual, le pediría el prota que por favor lo perdone y haría lo que sea. El prota, el cual apareció tras él, le diría que estaba bien y debía mirar arriba. Y el prota, mientras eliminaba su alma residual, diría que le dejaría el resto a su maestra. Los discípulos se apresurarían al lugar de la batalla, donde solo estaría la maestra del prota, y le preguntarían que dónde estaba el anciano del trueno. La hada Sizuan les diría que el anciano asesino de deidades había descubierto que el viejo daoísta inmortal de trueno era un espía de la secta sagrada y acababa de ejecutarlo. Les diría que junto a sus otros compañeros debían regresar a cultivar sin preocupaciones, y cuando regrese el maestro de secta elegirían un nuevo anciano y debían tratar de no salir más para que no sean el objetivo de la secta sagrada. Todos los discípulos estarían desconcertados preguntándose que si acaso el prota había cometido un error. Mientras tanto, otro de los ancianos, golpeando la mesa, diría que el anciano del pico de trueno había servido mucho tiempo a la secta y cómo podría ser un espía. La maestra del prota diría que del anillo del anciano del pico de trueno había sacado muchos artículos que respaldaban sus acciones y también era responsable de los secuestros de los talentos. Al comprobar la información, todos dirían que si no fuera por el anciano asesino de deidades habrían sido completamente engañados. Y mientras hablaban entre ellos dirían que era demasiado aterrador y era alguien con quien no podían meterse. El prota, mientras estaba recostado en un árbol, diría que afortunadamente todos los demás ancianos estaban limpios, pero a diferencia los diáconos habían espías de todo tipo además de la secta sagrada, ya sean sectas ortodoxas o sectas diabólicas. Pensaría que la secta Deja de Puro estaba llena de espías y sería difícil para él lidiar con todos ellos a la vez y no los eliminar, y solo los alertaría y recordaría sus nombres por ahora. El sistema le notificaría al computador del que innato había sido detectado. El prota se preguntaría cómo era eso posible, que al parecer la línea de sangre de su discípulo era real, y volteando la mirada se preguntaría que si en verdad existen. Y mientras se pone enfrente del pequeño transeúnte le diría que por favor espere, y le diría al señor que si por favor podía darle uno de esos pollos. Este respondería que iba a enviarlos a la secta interna. El prota, sacando su ficha de anciano, le diría que era el anciano asesino de deidades, y si alguien preguntaba debía decir que él lo había tomado. El viejo, sorprendido, le diría que era un placer conocerlo. Y le diría que por favor eliga los que quiera. El prota le diría que solo necesitaba uno. Entre ellos estaría el pollo negro del infierno, un santo demonio reencarnado del mundo superior, y su forma original era la de un fénix del infierno negro, y por haber matado demasiada gente y haber ofendido a la corte celestial se colocó a los 6 caminos de la reencarnación y renació en el mundo mortal, y su alma y cuerpo se modificaron completamente. Actualmente solo era un pollito y su inteligencia aún no había madurado y se comportaría como un bebé durante 2 años. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video te invito a darle like y suscribirte para seguir trayendo más contenido al canal. Bueno, y sin más que decir, nos vemos en el próximo video.